¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Corazoncitos, corazoncitos para todos y todas. Me Gracias, parece muy gracias. bien. Bien, me dicen que vamos ya, estamos en el Facebook, hermano, permítanme, les voy a silenciar rapiditamente, rápido, me Gracias, parece, gracias. rápido, para que no tengamos voces en medio de nuestra lección. Bien, me parece que por ahí estamos. Decía que estamos, llegó el momento, llegó la hora en el cual nos juntamos cada día para la exposición de la palabra de Dios. Es un gusto, es una bendición grande que Dios nos ha provisto este medio para edificarnos en su conocimiento y contar con buenos hermanos que día a día nos están exponiendo el mensaje del Señor. Y en esta oportunidad ya hemos mencionado a nuestro hermano Edward Alvarado, que está con nosotros, listo y preparado ya para conducirnos en este nuevo día. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a mi hermano Néstor. Néstor, ¿nos puede guiar, por favor? Vamos a guiarnos en una oración. Siempre hay hermanos que están solicitando favores como de salud, trabajo y todo aquello que depende de la providencia de nuestro Dios. Y también oraremos por el hermano Edward, por la lección que día nos trae, por su preparación, por que nos ayude para retener las cosas, para que podamos vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos brinda como enseñanza. Vamos a inclinar nuestros rostros. Mi hermano Néstor Sánchez tiene la gentileza de guiarnos en esta primera oración. Oremos al Señor. Amén. Padre eterno que está en el cielo, a usted nos dirigimos, un grupo de sus hijos, con la intención clara de pedir su venia, su aprobación, para que podamos tener y disponer de toda la atención en en este momento por la palabra que será entregada por nuestro hermano Edward. Y le rogamos que usted le pueda acompañar y que pueda ser claro y poner todos los pensamientos que ha escogido de su palabra para que nosotros podamos ser edificados espiritualmente, para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de su gracia y de su Hijo Jesucristo, como usted lo menciona, y para que podamos tener una fe fuerte, robusta, que sea capaz de ayudarnos, Señor, a vencer los malos momentos, los obstáculos que hay en esta vida, en el día a día, y así, Padre Celestial, poder estar preparados para el momento en que tengamos que partir y llegar ante su presencia para tener la esperanza de un recibimiento amoroso, Señor, de un recibimiento en su hogar eterno, donde dijo su Hijo Jesucristo que iba a preparar lugar para sus hijos. Padre, también queremos en esta hora pedir por nuestros hermanos en Cristo, por aquellos que están pasando momentos difíciles en la salud física, como la hermana Irma Ramírez de aquí de la Iglesia de Cristo, aquí en Pan de Azúcar, la hermana Juana y otros tantos hermanos en otros lugares, ya que necesitan, Señor, el apoyo suyo, que están con la esperanza de que usted pueda ayudarles en la medida de lo posible, Señor, a restaurar su salud física y que sabemos, Señor, que toda sanidad es eh, por medio suyo, Padre Eterno, ya que usted provee los medios para que hayan laboratorios que preparen medicinas, que hayan hospitales para atender a los enfermos, que hayan médicos, Señor, personas que se especializan en diferentes enfermedades para ayudar a los que están convalecientes. Padre, rogamos por ellos, rogamos por sus hijos, Señor, que están dedicados a predicar el Evangelio en diferentes lugares del mundo. Que usted les ayude, Señor, para que lleven su mensaje en forma eficaz y de acuerdo a la sana doctrina. Rogamos, Padre, por las iglesias de Cristo en diferentes lugares en este país y en otros países, que puedan tener el deseo ferviente de seguir predicando su palabra donde quiera que se encuentre. Rogamos, Señor, si alguno de nosotros
en su presencia, hubiese faltado, Señor, hubiese caído en algún pecado, que usted aplique su misericordia, Señor, y pueda perdonar y ayudar también para que si alguno de nosotros hubiese faltado, pueda proceder al arrepentimiento y tenga el perdón deseado. Gracias, Padre, por oír nuestras oraciones. Gracias, Padre, por estar atento a todas nuestras necesidades en lo espiritual y también en lo material. Todo esto lo pedimos, lo agradecemos y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, mi hermano Néstor. Dame un minuto. Bueno, hermana Raquel viene por ahí. Estamos ya listos para dar un nuevo inicio a esta jornada del día de hoy. Como siempre, agradecido de nuestro Padre Celestial por proveer medios, hermanos, recursos y todo aquello que se necesita entonces para que esta obra pueda salir adelante. Así que bienvenidos todos, reciban un fuerte abrazo en el nombre del Señor y especialmente a mi hermano Edward que hoy nos conduce en la lección. Hermano, estamos listos para escuchar todo lo que Dios tenga que decirnos a través de su persona, cuando te guste. Amén, hermanitos. De antemano, pues, muchísimas gracias por la invitación, hermanos. Siempre es un placer estar con ustedes acá para estudiar, para analizar un poco la palabra del Señor. Igualmente la bienvenida a los hermanos que se conectan por este medio para escudriñar la buena voluntad de nuestro Dios. Bueno, la lección para hoy, amados hermanos, como vimos en la invitación a unirse a este grupo, a la plataforma, es recordando de dónde. Se le apagó el micrófono, hermano Edward. Lo pasó a llevar seguro. Ahí Eso. sí. Gracias, hermano. Entonces les comentaba que el nombre de esta lección titula Recordando de dónde hemos caído. Y vamos a leer el pasaje de base de esta lección que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso número 5. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5. Dice la palabra del Señor así. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Bueno, estas palabras, amados hermanos, si vamos un poco al contexto, son palabras dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y son dichas a la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso, amados hermanos, fue una congregación bastante especial. Según la definición o lo que el Señor elogia de esta iglesia, era una iglesia en cierta forma especial, porque dice el Señor, hablando de la iglesia en Éfeso, devolvámonos unos versículos atrás, dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado por amor a mí, no, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Vemos cómo esta era una iglesia activa, una iglesia ejemplar, una iglesia que se esforzaba por mantenerse en la doctrina del Señor y que probaba incluso a aquellos que se denominaban a sí mismos apóstoles. Pero el Señor dice la palabra que esta iglesia, basada en la doctrina, sacaba el error, daba de notar a aquellos que enseñaban mal. Era una iglesia que resistía el mal. Era una iglesia, amados hermanos, que según lo que Dios dice, si leyéramos hasta ahí, si ahí terminara
esta porción del mensaje a la iglesia en Éfeso, pudiéramos decir que es una iglesia digna de aplaudir por su trabajo, por su entrega al Señor. Pero hay un pero, amados hermanos. Hay un pero en el versículo número 4, donde Dios dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando leí este pasaje, hermanos, me puse a pensar de que muchas veces en nuestra vida como cristianos somos en cierta forma muy activos en el servicio a nuestro Dios, en nuestras actividades como iglesia, por ejemplo, no nos perdemos un día de reunión, regularmente leemos la Biblia. Si alguien nos invita a ir a predicar o a salir a repartir tratados, lo hacemos. Pero a veces podemos llegar nosotros a hacernos esta pregunta con relación a lo que el Señor Jesucristo dice a la iglesia. Vemos cómo Jesús no mide solamente el trabajo que hacemos, lo activo que seamos, sino que el Señor se enfoca en la motivación de por qué lo hacemos, ¿verdad? Debemos reconocerlo. Hay muchos de nosotros que tal vez hemos tomado nuestra vida de fe y de piedad ya como un hábito, como una costumbre, ¿cierto? Tal día debo ir a la iglesia, bueno, voy a la iglesia. Pero Dios, amados hermanos, nos enseña o nos habla por medio de este mensaje a la iglesia en Éfeso, que Él está esperando mucho más de nosotros. Una motivación adecuada de por qué hacemos. Y les invito, hermanos, a hacernos una retrospectiva con relación a cómo estamos nosotros llevando nuestra vida, perdón, como siervos y como siervas del Señor. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es nuestro motor en el momento de hacer todo lo que hagamos para el servicio a nuestro Dios? Hay una fuerte advertencia del Señor. El versículo que vamos a considerar, dice el Señor, terminando el versículo 5, dice el Señor, haz las primeras obras. Bueno, llama al arrepentimiento. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Les decía que es importante hacer una retrospectiva acerca de nosotros mismos, de nuestra fe, de nuestra piedad, de la forma como estamos sirviendo a Dios y el motor que nos está moviendo al servicio al Señor. Porque vemos cómo el Señor habla a la iglesia en Éfeso, que era una iglesia por lo que vemos activa, una iglesia que obraba, una iglesia que se le ve en una actividad permanente, pero lo que estaba haciendo dice que le estaba faltando lo más importante en nuestra vida y nuestra relación con Dios, y es el amor. Podemos, hermanos, nosotros tener la verdad, pero si nos falta amor, pues no sirve de nada. Podemos nosotros, hermanos, tener un servicio al Señor, pero si nos falta amor, no sirve de nada. Podemos nosotros, hermanos, tener un celo por Dios, ¿verdad? Pero sin amor, sin una comunión con Dios, no sirve de nada. Esto lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo número 13. Les invito, hermanos, a leer este pasaje. Y Pablo comienza a hablarnos en el capítulo 13, verso número 1 de la primera carta a los Corintios. Y Pablo dice, amados hermanos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor,
vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo dice, mire, si yo llegase al punto de hablar todos los idiomas, incluso el idioma que hablan en el cielo, los ángeles, pero me falta el amor, dice, simplemente es como hacer ruido, como hacer sonidos al aire. Continúa diciendo, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces vemos, hermanos, que la exhortación y el llamado de advertencia de nuestro Señor a la iglesia en Éfeso y a nuestras vidas como cristianos es bastante seria. Por eso los invito, hermanos, a que nos analicemos, a que nos autoevaluemos, a ver qué tan ferviente, qué tan puro, qué tan devoto permanece nuestro amor hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin amor, podríamos decir que nuestra vida cristiana es simplemente una vida de ritualidades, un servicio por obligación y una fe rutinaria. Y no es lo que el Señor espera de nosotros. En el libro de Malaquías, Malaquías nos habla, o Malaquías habla al pueblo de Israel cuando se encontraba en cierta forma en una condición de frialdad, de un servicio mediocre al Señor y una vida poco consagrada a exaltar y agradar el nombre de Dios, ya que se habían entregado muchos al pecado. Y hay un pasaje en ese libro, un pasaje que me llama mucho la atención de cómo Dios llamaba la atención de los sacerdotes, de aquellos ministros encargados de rendir adoración, de estar en la presencia del Señor, de conducir al pueblo a acercarse al Dios verdadero. Y Dios les dice lo siguiente. Dice en Malaquías capítulo número 1, Malaquías capítulo número 1 en el versículo número 6, dice el Señor a los sacerdotes de Israel: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Algunas versiones dicen en que pensáis que el servicio a Dios es una carga. Y a veces nos pasa en nuestra vida como cristianos. A veces nosotros como cristianos podemos llegar a estar viviendo una depresión pasiva, silenciosa, en el sentido de que vemos el servicio a nuestro Dios como una carga. No puedo yo hacer lo que hace el mundo porque soy miembro de la iglesia, porque sirvo a Dios. No me emborracho porque es que ahora soy cristiano. Entonces,
vemos o llegamos al punto de nosotros con nuestro accionar, con nuestro pensamiento así, ver a la iglesia como un sufrimiento, podemos llegar al punto de, como dice el Señor, deshonrar su nombre. Entonces, Dios nos invita, hermanos, a nosotros analizarnos cuál es el motor que nos está moviendo y a lo largo de los años, o mejor dicho, analicemos el punto donde nuestro amor empezó a apagarse, porque ese es el punto que quiero que analicemos. Dios dice, recuerda de dónde has caído. Pues la idea es volvernos atrás y pensar, analizar cuándo fue el momento en el cual mis oraciones dejaron de estar cargadas de amor hacia Dios. Cuando mi servicio al Señor llegó al punto de convertirse en una rutina. Cuando la palabra del Señor dejó de mover mi corazón. Porque muchos hermanos, lastimosamente, podemos estar en la condición en la que cayó la iglesia en Éfeso. Recuerda, dice el libro de Apocalipsis, vamos a volver ahí. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 5. Recuerda de dónde has caído. El recordar, amados hermanos, la palabra recordar está compuesta de dos palabras. Una es re, que es volver a pasar, volver a pasar, y cordia, que viene de corazón, volver a pasar por el corazón. Jesús nos llama a hacer memoria espiritual. Y esto no se trata de ver hacia atrás con nostalgia. Yo recuerdo cuando yo empecé y que yo leí mi Biblia en tantos meses, con tanto fervor, con tanto amor. ¡Ay, qué tiempos aquellos! No, Jesús no está llamando, hermanos, a recordar con nostalgia, no. Él nos llama, hermanos, a volver a ese punto otra vez. Recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde, dice el Señor, caíste. De dónde la palabra, de cuándo la palabra dejó de ser tu deleite, de cuándo el leer la Biblia se convirtió en un deber. Como predicadores siempre exhortamos casi en cada reunión a la iglesia a leer la Biblia. Lean su Biblia. Y a veces los hermanos se cargan del pensamiento de que leer la Biblia es un deber. Dios espera que en amor a Él, en amor a nuestro Señor, veamos la Biblia como un deleite. El salmista, en el Salmo número 1, que es como la definición del hombre justo, del hombre que agrada al Señor, nos dice, y vamos a leer rápidamente en el Salmo número 1, estos 6 versículos nos hace un contraste entre el que es justo y el que no lo es. Y dice el Señor en el verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Verso 2, prestemos mucha atención, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Yo creo, fue mi caso y sé que también fue el caso de muchos, de cuando conocimos la verdad de Dios,
cuando conocimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cuando se nos abrieron los ojos y nos mostraron la doctrina de Cristo, fue un deleite. Y nos comíamos la Biblia y estudiábamos y quería que se nos enseñase y que hubieran más reuniones para aprender más y más del Señor. Pero vuelvo y digo, pasó el tiempo, hermanos, y lastimosamente llega el punto de que las reuniones ahora las vemos como un deber. Escucho hermanos decir, es que tengo que ir a la iglesia. No, hermanos, debe ser un deleite. El salmista dice, yo me gocé con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Entonces, Dios nos invita a recordar eso, amados hermanos, a recordar el privilegio que teníamos en servir. Estoy enseñando, les estoy cambiando, por así decirlo, tratar de cambiar el pensamiento a los hermanos, e incluso con cosas sencillas, los hermanos que servimos. Cada mes hacemos un cronograma de orden del mes de los servicios que cada uno va a tener en la iglesia, ¿no? El hermano que se va a encargar de las oraciones, el hermano que se va a encargar de llevar la dirección de la ofrenda, el hermano que va a dirigir la cena. Y cuando nos reunimos, hay hermanos que preguntan, hermanos, ¿qué me va a tocar a mí? Hermanos, ¿qué me va a tocar? Y les he dicho, hermanos, cambiamos ese chip, porque es un privilegio el servir a Dios. Cuando vaya a preguntar y vaya a ofrecerse para un servicio, diga, hermano, ¿cuál es el honor que me va a tocar a mí? Y parece algo tonto tal vez, y alguno dirá, no, no tiene nada que ver, pero con ese pensamiento podemos ir nosotros programando o reprogramando nosotros el honor o hacer ver en hermanos el honor que es el servicio al Señor. Dios nos llama, amados hermanos, a recordar eso. Volvamos a pasar por nuestra mente, por nuestro corazón, traer a la memoria, amados hermanos, ese primer amor de cuando nos convertimos, de cuando conocimos la verdad, de cuando gustamos de esa, como dice el Señor, de esa salvación tan grande. Y Dios nos llama, hermanos, a volver a hacer esas primeras obras. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Creo que todos tenemos muy claro lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un parar lo que estás haciendo y con esa decisión firme cambiar, hacer lo contrario. Si robabas, para de robar. Comienza a trabajar para ayudar al que lo necesite. Si vas caminando hacia el sur, detente. Da la vuelta y comienza a caminar hacia el norte. Eso en sí es arrepentimiento. Dios nos llama, hermanos, a nosotros recuperar lo que se ha perdido. Recuperar las prácticas con la motivación adecuada, con la motivación correcta. Y vemos ejemplos claros de esto, ¿no? El apóstol Pablo, y es un pasaje que tal vez en nuestras congregaciones leemos todos los domingos. Por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, y ese es un pasaje que siempre leemos, que usted está escuchando constantemente, porque cada primer día de la semana lo leemos. Cuando hablamos de la ofrenda, por ejemplo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, bueno, leemos siempre el versículo 6, pero quiero que nos centremos esta vez en el versículo número 7, donde Dios dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En este versículo Dios nos muestra que la motivación por la cual hacemos
algo para Él, es importantísimo. No es simplemente dar por dar. Dios involucra el corazón y la razón por la cual hacemos. La iglesia en Éfeso, como les decía, hermanos, si leemos solamente hasta el versículo número 3, es una iglesia ejemplar. Pero su motivación, su amor por Dios, su motor estaba fallando. Dios espera que eso no pase, amados hermanos, en nuestra vida. Un llamado de Dios a arrepentirnos, un llamado de Dios a restaurar esa relación íntima que teníamos con nuestro Creador, con nuestro Salvador. Dios, amados hermanos, nos llama a nosotros volver. El arrepentimiento también se puede definir como un volver, un reencauzar algo, ¿verdad? En este caso, reencauzar nuestra vida de piedad y servicio por donde Dios espera que nosotros la tengamos. Y es importante, hermanos, que veamos que Dios nos guía, nos ayuda, nos da las herramientas para nosotros reencauzar y volver a lo que Él espera que seamos. Dios advierte a la iglesia en Éfeso y le invita a recordar lo que había dejado, a retomar lo que en algún momento soltó, a caminar nuevamente por ese camino adecuado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, en el capítulo número 15, les invito, hermanos, que vayamos allá a Romanos capítulo número 15. Y vamos a leer el versículo número 13. Romanos capítulo número 15, versículo número 13. Dice la palabra del Señor así: y el Dios de esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los hermanos gentiles, a nosotros en cierta forma, ¿no? Que también somos de este, digamos decir, entramos en esta categoría de gentiles. Y él les hace ver diciendo, ustedes también son parte del pueblo de Dios. Ustedes han entrado al obedecer a Jesús, han entrado a recibir o han entrado en esta esperanza, en esta promesa que Dios ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo, descendiente de Isaí, ¿verdad? Entonces, Dios llama y nos dice, bueno, debes volver a donde caíste. Y el apóstol Pablo ilustra en este versículo, en cierta forma, cuál debe ser esa vida de piedad, esa vida de la cual como cristianos debemos siempre estar y abundar. Y Pablo aquí enumera o dice algunas cosas que deben estar en nosotros. Unas cosas que deben sobreabundar, que deben en cierta forma categorizar y mostrar la vida de cada uno de nosotros. Estas cosas deben estar en nosotros como cristianos, en aquellos que hemos creído. Y Pablo dice, y el Dios de esperanza. Es importantísimo que veamos esto de esta forma. Dios es el que está llamando a la iglesia en Éfeso a arrepentirse. Pablo nos presenta otra cara de la moneda y dice, bueno, Dios los llama a arrepentirse,
pero Dios también nos dice que Dios nos ayuda en ese proceso de restauración. Así como cuando estábamos en el mundo bajo el dominio de Satanás, y es Dios el que hace la obra de redención, de salvación, de transformación en nosotros. Podríamos decir que el porcentaje de actividad nuestra en relación a lo que Dios hace es mínima. Ciertamente debe haber un despertar en nosotros, un recordar, como dice el Señor, un pararnos en arrepentimiento y decir, debo volver allá. Pero es Dios, dice la palabra, que es el que nos ayuda, es el que nos provee las herramientas, es el que con su espíritu nos da el poder para volver otra vez a reencauzarnos por donde es debido. Pero es importante, hermanos, que nosotros como personas que pertenecemos al reino de Cristo, que nuestro anhelo es agradar a Dios, busquemos, nos esforcemos por aceptar esas herramientas que Dios nos da. Ahora, ¿qué cosas menciona el apóstol Pablo? ¿Qué cosas menciona el apóstol que debemos nosotros hacer? Pablo llama a Dios, dice, el Dios de esperanza. Nuestro Dios, amados hermanos, es la fuente, es el manantial, es la razón por la cual nosotros como creyentes somos lo que somos. Por ende, si en algún momento nuestro amor se está apagando, si en algún momento sentimos que nuestra vida de fe se está tornando un poco gris, seguramente porque nos estamos alejando de Dios. Y quiero resaltar esto, hermanos. Puede que usted, o puede que estemos, podríamos decirlo así, físicamente en la casa de Dios. Físicamente nos reunimos, pareciera que fuéramos los más activos, pero puede ser que estemos lejos, lejos del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios o qué es lo que el apóstol Pablo insiste a los hermanos? Bueno, permiten que Dios los llene. Es decir, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Aceptemos esas herramientas que Dios nos da. Aceptemos lo que Dios ofrece. Y comienza Pablo a decir algo importante. Dice, os llene de todo gozo. Y quiero resaltar, hermanos, esta palabra gozo es una palabra, bueno, que en algún momento tal vez hemos estudiado. Y esa palabra, hermanos, es la palabra chara. Palabra chara, si usted la nota, tiene gran parecido con la palabra gracia, que es la palabra charis. Vemos como este gozo que el cristiano experimenta o el gozo que el cual debemos experimentar, un gozo permanente, es un gozo que es dado o es el resultado, es el deleite, amados hermanos, de estar en la presencia de nuestro Dios. El saber que estamos con Dios. El saber que aunque hayan problemas, dificultades, que en que la casa se nos esté quemando, por así decirlo, Dios está ahí. Y es el gozo que Dios quiere que experimentemos. Recuerden de dónde han caído, de dónde caímos. Recordemos ese gozo que experimentamos al saber que tenemos o que tenemos la presencia y la salvación de Dios en nosotros. Es importantísimo experimentar nosotros, hermanos, este gozo. Y este gozo lo vamos a experimentar ¿cuándo? Pues cuando pensamos y entendemos todas esas cosas que Dios nos brinda. El Dios de esperanza, todo lo que esperamos de parte de nuestro Dios. Gozo, un gozo que el Señor
nos dice que lo produce nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta de Juan dice el apóstol Juan lo siguiente. Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, dice el versículo número 4. Juan dice, y estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Este gozo real, hermanos, que proviene de Dios, es un gozo, y no hablo solamente emocional, ¿no? Como a veces nuestros vecinos sectarios dicen, bueno, yo experimento un gozo donde sirvo a Dios. No, el gozo que Dios quiere que usted experimente, de esa vida real, de esa vida de piedad, de esa vida que demuestra que usted está en la presencia de Dios, es un gozo que se origina al entender, al conocer la verdad de Dios. Es un gozo que se origina al nosotros leer, al nosotros observar la doctrina de Cristo. Dios espera, hermanos, que usted, como cristiano, tenga estas cosas. Primero, el gozo. Habla el apóstol Pablo ahí en Romanos, volviendo a Romanos capítulo número 13, perdón, capítulo número 15, versículo 13, dice, y paz os llene de todo gozo y paz. Bueno, experimentamos el gozo, un gozo que viene de Dios, un gozo que tenemos al conocer la verdad de Dios, al estar en la presencia de Dios. Y esto también, hermanos, armoniza o nos muestra o genera paz en nosotros de cómo Dios ha dado su comunión, cómo Dios nos ha, a través de su Hijo Jesús, reunido nuevamente con Él. Y esto debe generar en nosotros una paz, eh, como diría el apóstol Pablo, que sobrellena o que sobrepasa todo entendimiento. Dios, amados hermanos, nos dice o nos habla que esta paz la encontramos al estar en el reino de su Hijo Jesucristo. Esta paz la tenemos nosotros cuando el Evangelio de Cristo es obedecido en nuestro corazón. Hay una paz que une otra vez al hombre, que une al hombre incluso con el resto de los humanos. Es decir, es una paz total, es una paz que nos ayuda, hermanos, a sobrellevar cualquier circunstancia. El apóstol, el escritor de los Hebreos, habla que esta paz es la paz que debe llenar a cada cristiano, una paz que debe albergar el corazón de todos nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo número 14, carta a los Romanos, capítulo número 14, les invito a leer el versículo número 19. Pablo dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo está hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, de que no se basa en comida, no se basa en, o sea, no debe haber en nosotros algún motivo por el cual generar alguna discordia, problema o dificultad, división, porque aquellos que estamos en ese lleno de esa paz de Dios que Dios espera que tengamos, debemos contribuir a todo lo que sea bueno, lo que sea edificante, a lo que sea, bueno, hablando así, disculpen la redundancia,
que genere paz entre nosotros. Dios nos llama y le dice a la iglesia en Éfeso, debes recordar de dónde has caído, de esa vida de gozo que experimentabas al estar en mi presencia, al conocer mi verdad, pero también esa vida de paz. Muchos comentaristas han dicho que ese primer amor del cual habla Dios que la iglesia en Éfeso perdió fue justamente el amor de la hermandad, porque muchos dicen los de Efesios se volvieron como los cazadores de brujas, por así decirlo. Estaban siempre con el ojo crítico de ver el error en lo más mínimo y se perdió la paciencia, se perdió entre ellos, pues, la misericordia. Entonces, Dios que nos llama, hermanos, a tener esa paz primeramente con Dios, pero esa paz entre nosotros. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, dice el versículo número 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionándoos, consolándoos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Los hermanos debían recordar de dónde habían caído. Dios nos llama a nosotros a recordar de dónde caímos. ¿Cuál es esa vida en perfección, completa, que Dios espera que experimentemos? Debe ser una vida de gozo, debe ser una vida de paz, de armonía con Dios, al estar haciendo su voluntad, al estar haciendo lo que agrada, pero también una vida de comunión y paz con nuestros hermanos. Saludaos unos a otros con ósculo santo, no con beso de Judas, sino con un beso como conviene a los santos, un beso de amor. Entonces, Pablo nos dice, o Pablo nos muestra la otra cara de la moneda y nos dice, bueno, ustedes, hablando de los gentiles, ustedes deben permitir que el Dios de toda esperanza los llene de esto, de gozo, de paz, pero también habla, dice, en el creer, o podríamos decir, en fe. Y esto es importantísimo. Es importantísimo porque debemos nosotros pensar, bueno, ¿cómo está mi fe ante Dios? Porque Dios nos habla, hermanos, que hay una fe que le agrada a Él, ¿no? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios manifiesta una fe real, una fe verdadera, una fe que debe tener todo cristiano, pero esa fe es la fe conforme a la voluntad de Dios. Porque encontramos hoy en día, lastimosamente, así como hay diferentes doctrinas, diferentes evangelios, diferentes bautismos hoy en día también hay diferentes tipos de fe, aunque recordemos que Dios solamente aprueba una sola. Debemos procurar una sola doctrina, la doctrina de Cristo. Por eso, esa fe a la cual debemos nosotros recordar y volver a esa fe, es la fe que agrada al Señor. Ahí como dice Hebreos 11:6, esa fe que agrada al Señor. Ahora, tal vez usted ya lo tenga claro, hermano y hermana, pero no está de más que recordemos lo que significa la fe. La Biblia nos describe la fe como, vamos a leer el pasaje, Hebreos 11. Hebreos 11, verso 1, Dios define la fe como, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, hermanos, es una convicción firme, es una confianza segura en lo que Dios nos ha dicho.
como les decía, es importantísima la fe. Debemos recordar de dónde hemos caído. Dios dice que debemos recordar o debemos volver a esa vida donde el gozo, la paz, la fe, esa fe que agrada a Dios. Bueno, tenemos claro que la fe que agrada a Dios es la fe que se genera al escuchar la palabra de Dios, palabra de Cristo. Esa es la fe que agrada a Dios. Pero es necesario que esa fe, hermanos, sea una fe no solamente de conocimiento, como les digo, sino una fe de confianza. Hace poco hablábamos con una hermana, ha dejado de congregarse y la visitamos y le preguntamos, hermana, ¿cuál es la razón por la cual usted ha dejado los servicios y los días de reunión? Y dijo, hermano, es que me ha tocado trabajar, tengo que trabajar esos días. Y le dijimos, hermana, pero usted debe considerar esto. Tal vez ese trabajo no es el adecuado. Tal vez ese trabajo no es lo propio de un cristiano. Que si le está estorbando en su servicio a Dios, en su salvación, no es un trabajo bueno, no es un trabajo, no es una bendición ese trabajo. La hermana decía, hermano, pero mire, yo no volví al pecado, no volví al mundo, simplemente es que si no trabajo, no como, decía la hermanita. Y bueno, esto tal vez en una persona que no tiene fe real, tal vez sea una excusa eh, aceptable. Pero cuando leemos en la palabra de Dios que Cristo Jesús nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os vendrán por añadidura. El comer, el vestir, el bienestar. Entonces, ahí se demuestra, ahí podemos nosotros evidenciar si tenemos esa fe que agrada a Dios. Hay un ejemplo claro en la Biblia de lo que es una confianza en Dios. Lo encontramos en Lucas 21, la viuda. Dice la palabra que esta mujer fue y dio para Dios lo que tenía, lo único que tenía para su vida, para su existir. Porque su confianza, su fe estaba ¿en quién? En Dios. Entonces, Dios espera, hermanos, que nosotros recordemos eso, esa fe real, esa fe verdadera, esa fe que agrada a Dios, esa fe que nos va a ayudar a vencer, incluso ante la más negra tempestad de nuestra vida. Recordamos a Pedro. ¿Recuerdan a Pedro? Cuando el Señor está caminando sobre el mar y él está en la barca y le dice, Señor, permíteme ir a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro, en fe, pone su pie en agua y comienza a caminar. Pero parece que la fe de Pedro no fue firme. Y cuando vio el fuerte oleaje y cuando vio los fuertes vientos, comenzó a hundirse. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, Dios espera que nosotros, hermanos, volvamos o tengamos esa fe que le agrada a Dios, esa firme convicción que nos es para salvación, que nos es para agradar a Dios y que nos ayuda, incluso en los momentos más difíciles de nuestras tribulaciones. Termina diciendo el apóstol Pablo, hermanos, ya vamos a terminar con este versículo, ahí en Romanos 13, termina diciendo el apóstol Pablo estas palabras. Romanos 13 dice, Romanos 15, disculpen hermanos, verso 13, dice, para que abundéis en esperanza. Y esto es importantísimo, hermanos. La esperanza es
es lo que nos ayuda a nuestra vida como cristianos. La esperanza, según la definición que da el diccionario de Vine, es una feliz anticipación del bien, una confiada expectativa. Eso es lo que dice el señor Vine con relación a lo que significa la palabra esperanza. No es una ilusión, no es algo inseguro. Hermano, ¿usted va a ser salvo? Pues, yo creo, hermano. No, debe ser algo real. La esperanza, amados hermanos, nos ayuda a producir los frutos necesarios, los frutos que agradan a Dios. La esperanza nos ayuda en nuestro vivir separado de este mundo. Si su ciudadanía está en los cielos, es lo que estamos aguardando, esperando. ¿Cómo va a vivir usted? Usted no va a vivir como un mundano más, como una persona de este mundo. La esperanza, hermanos, nos va a ayudar. Pablo dice que nosotros debemos colocarnos el casco de la salvación. En nuestra cabeza debe estar esa esperanza, eso que estamos aguardando. El apóstol Juan dice, hermanos, ahí en la primera epístola de Juan, en el capítulo número 3, nos dice cómo la esperanza es un fuerte motor, un motivador excepcional para avanzar, para lograr, para cumplir con las expectativas y con lo que Dios pide de nosotros. Juan dice ahí en primera de Juan capítulo 3, y dice el versículo número 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios, hermanos, nos ha dejado grandes y maravillosas promesas, esperanzas, para que por ella, hermanos, alcancemos, luchemos, nos esforcemos, suframos si hay que sufrir. Eso es lo que Dios quiere que recordemos, que volvamos allá, a esa vida de gozo, a esa vida de paz, a esa vida de una fe real, sólida, firme, agradable a Dios, a una vida movida por la esperanza de recibir, de aguardar todas las cosas. Pablo es un vivo ejemplo de alguien que se apropió de la esperanza de Dios. Y esa esperanza lo movió a dejar cualquier cosa por gustar el privilegio, el gozo de gustar la resurrección, la salvación, el conocer al Señor. Por eso, hermanos, Dios nos llama a recordar de dónde caímos, porque la verdad a veces pasan los años y nuestra vida de Cristo, nuestra vida en Cristo se convierte en una vida de monotonía, de hacer las cosas robóticamente, a veces hasta con apatía. Recordemos de dónde hemos caído. Y lo más importante de esto, hermanos, de el gozo, de la paz, de la fe, de la esperanza, importantísimo lo que el pasaje dice con el cual iniciamos Apocalipsis. Volvamos a ese primer amor, al amor real, al amor verdadero. El apóstol Pablo, con este pasaje termino, hermano, discúlpenme un poquitico, dice, el apóstol Pablo dice, ahí en la carta a los Gálatas, en el capítulo número 5, versículo número 6, Pablo dice a los hermanos en Galacia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo,
ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Importantísimo esto, hermanos. Recordemos de dónde hemos caído. Volvamos otra vez a tener esa vida de fe, esa vida de piedad, ese primer amor con el cual servíamos a Dios. Llenos de gozo, llenos de paz, llenos de fe, llenos de esperanza y sobre todo de amor. Y esto, dice las Escrituras, lo produce Dios por medio del poder de su Santo Espíritu. Mis hermanos, volvamos otra vez a reencauzarnos y a recordar de dónde hemos caído. Gracias, hermanos. Dios me les bendiga. Muy bien, hermano Edward, gracias al Señor, gracias a ti por la exposición. Ahí está el consejo de Dios para nosotros. Apocalipsis 2:5, buen texto, buena enseñanza que nos provee o nos permite entonces retomar la antigua senda en la situación que hubiese alguna incomodidad para aquello. Es una buena exposición que el hermano nos ha traído esta noche. Vamos a orar por aquello. Le pediré gentilmente, por favor, hermano Jorge, si nos puedes guiar en esta oración para ya pasar a mi hermano Néstor, te lo agradecería. Encantado, hermano. Gracias, hermano. Hermano, vamos a orar. Padre amado, Padre justo, gracias le damos por haber permitido en esta hora entender, aprender, comprender una porción de su sabiduría que ha traído el hermano Ídora hoy día. Gracias por ello, Padre. Hemos entendido y comprendido que un cristiano siempre debe estar atento y pendiente del primer amor que le tuvimos. Nosotros, padres, en esta plataforma, estamos convencidos y creemos que seguimos amándolo siempre. Por eso seguimos haciendo su obra por la prédica del Evangelio. Pero si no fuese así, Padre, perdónenos, reconfórtenos para recuperar esa fe con entendimiento que usted nos ha dado, para que la esperanza sea certera, que usted nos espera, que usted nos coge en la mano y que usted nos llevará al cielo, Padre. Esa es la esperanza, ese es el fin que queremos, Padre amado. Siempre su providencia para que andemos el camino divino, porque nosotros, nuestra fortaleza y nuestra esperanza van en esa dirección. Permítanme, Padre, orar en estos momentos por los hermanos que están mal de salud o tienen una circunstancia en estos momentos. Intervenga usted, Padre, su mano bendita, su providencia divina, para que puedan salir de este trance difícil en que están y puedan seguir ellos luchando por su evangelio y predicando su santo evangelio. Oramos por las cosas espirituales y carnales que tienen los hermanos para que puedan mejorar, Padre, y seguir adelante. Oramos por todos ellos y por todos nosotros, en nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, mi hermano Jorge. Voy con mi hermano Néstor Sánchez. Bien, hermano Sergio, buenas noches, hermanas, hermanos. Tenemos aquí en Facebook al hermano Lorenzo Aluébano, Alicia Zamora, Seila Soto, Franco Díaz, Mercedes Salas, Isabel Ramos, Luz Marina Zúñiga, Eleazar Sánchez. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo hermano Edward. Hay un mensaje, dice Mercedes Salas, muy buen tema de exhortación. Muchas gracias, mi amado hermano. Entré un poco tarde, pero lo veré completo en un rato más. Dice, a ver, ¿qué más dice aquí? Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, México. Eso es lo que dice. Queremos invitarlos que pueden volver a escuchar esta preciosa lección en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Eso, hermano Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. Si tenemos un tiempo breve o para algún comentario que alguien quisiera realizar, saludar a los hermanos que se han unido esta noche a la plataforma. Agradezco gentilmente a la hermana Madilis, que está por allá, o Miladis, eso es Miladis. ¿Qué tal, hermana? Gusto saludarte, un placer tenerle por acá, Dios me la bendiga. Aún no es hermana, es mi mamá. Oh, mira, mira, mira. Pero estamos trabajando en ello. El Señor le ayude a poder entender la verdad y convertirse. Wow, mira qué bueno. Un gusto de saludarle entonces.
Dios le bendiga. Queremos decirle que estamos cada noche en esta plataforma entre las 8 y las 9 para traer entonces una lección cada día. Tengo por acá unos mensajes que dice la hermana Alba Rocha. Dios bendiga a todos. Gracias, hermano, por el estudio. La hermana Luz Dari, gracias, hermano. Excelente reflexión y ánimo. Dios te bendiga siempre. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual, nuestro Dios. Muy bien. Saludos a todos. ¿Quién nos habla por allí? Saludos a todos. Ah, ya, hermana Yolanda, gira un poquito tu teléfono, no sé, está así como tengo que... ahí, mírate de lado. Está José Antonio Fariña ahí. Ah, José Antonio Fariña, no le distingo, hermano. Sí. Ahí sí, pues ahí está, mira, el trío. ¿Qué tal, hermano? Gusto de saludarte. Dios te bendiga. Estaba de espía. Sí, te despido. Menos mal que todo anduvo bien. Sí. No nos equivocamos en nada. ¿Algo más que quisieran decir, hermano? Comentar, preguntar, añadir a la lección que ya hemos escuchado. Hermano Sergio. Hermano Jorge, le escuchamos. Sí, bueno, quisiera, hermano Ido, ¿verdad? Muy buena reflexión. Normalmente cuando se expone, se utiliza muchos textos, se corre el riesgo de no dejar la claridad de posición. Usted ha manejado varios textos y muy bien iluminados y muy bien y claramente expresados en la idea que usted quiere dar. Muy bueno ese hermano. Me queda una inquietud. Si el Apocalipsis 2:5 decía al final que si persisten, ¿no?, en haber caídos en su primer amor, vendré y quitaré el candelabro de la iglesia. Eso quiere decir que si hay algunas iglesias actualmente en cualquier parte del mundo, y se han enfriado y tienen 2, 3 años, posiblemente ya aquí el Señor quitó el candelabro. Quitar el candelabro es quitar el reino es quitar a la iglesia de donde se congrega. Por lo tanto, ya no serían iglesias, estarían siendo siempre una junta, reunión o algo así. Su reconocimiento de parte de Dios, hermano, sería quitado de parte de Cristo, ¿no? Vemos hoy en día a muchas denominaciones, por ejemplo, cuando estudiamos nosotros acerca de la adoración aceptable de parte de nuestro Dios, dice Dios que debe ser una adoración en espíritu y en verdad. Una adoración en espíritu es una adoración con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con nuestro corazón, con todas nuestras ganas, con todo nuestro amor, pero debe ser conducida por la verdad que Cristo Jesús trajo. Las denominaciones fallan, le ponen todo el amor, pero no tienen la verdad, no tienen la dirección que el Señor Jesucristo nos dejó en su ley, en su nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, pasa igual con muchas iglesias a veces pueden estar reuniéndose, pueden tener afuera el rótulo de aquí se reúne la iglesia de Cristo, pero si no tienen el amor, si no tienen ese deseo ferviente de servicio a Dios, ese primer amor del cual habla el Señor, pues lastimosamente es una iglesia que le está faltando algo para que su adoración sea aceptable. ¿Ves? Sí, ese versículo termina diciendo una advertencia. El Señor quitará digamos, su reconocimiento, su presencia de ahí. Entonces, es importante señalar eso. Y no solo en la iglesia en general, en nuestra propia vida como siervos, como siervas del Señor, podemos estar haciendo las cosas mecánicamente y no con el amor que el Señor desea. Entonces es importante ver ese punto también. Gracias, hermano Eduardo. Muy Gracias, bien, hermano Néstor. voy con Néstor Sánchez. Hay un texto ahí en Segunda de Crónica 25, cuando el rey, no me acuerdo el nombre bueno, hizo las cosas correctamente, pero no de perfecto corazón. Entonces, a veces uno puede cumplir literalmente todo lo que Dios manda, primer día de la semana, reunirse, qué sé yo, de todo eso, pero si no está de perfecto corazón, o sea, no hay la devoción, no hay el fervor por servir a Dios, porque es Dios a quien le vamos a servir, pensándolo, entonces
tampoco tiene aprobación de parte de Dios. Yo creo que eso fue lo que pasó con la iglesia en Éfeso. Hacía todo ordenadamente porque el Señor reconoce el trabajo, ¿no?, que ha hecho. Pero luego le advierte, dice que no está de perfecto corazón. ¿Por qué? Porque ha caído del primer amor. Esto nada más. Hermano Néstor, Adelante, señor. el texto es 2 de Crónicas 25:2. 2, sí, 25:2. Gracias, hermano Fariña. Bien, algo más, hermano, que quisieran agregar. Estamos llegando casi al término de nuestra jornada. Mi hermana Doris. No, estamos llegando al término de la jornada. Quiero señalarle una vez más que estamos transmitiendo cada día a través de esta misma plataforma, con la misma contraseña y con la misma ID. Así que de la manera que entró hoy día, puede mañana, si aparte un tiempo para el Señor, pues será bienvenido en nuestro medio. Y tendremos un hermano diferente que nos estará exponiendo de la palabra de Dios. Quiero agradecer a mi hermano Edward por la gentileza de estar con nosotros, por la buena lección que nos ha presentado. Y Dios me lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Estamos siendo despedidos. Amén, hermano. Dios les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Muy buenas noches. Que descansen. Chao, chao. Dios les bendiga a todos. Gracias, hermano. Igualmente, gracias, hermano. Muchas gracias. hermano Edward. Buenas noches, hermanos. Todos, hermanitos, Chao, bendiciones. hermano Dios los bendiga Jorge. a todos. Chao, chao, hermano Fariña. Descansen. Descansen. Buenas Chao, noches. chao. Sí, hermano Roberto.